continuación de los martes que tratan temas diversos de doctrina, de espiritualidad. La intención es que la charla de los martes verse centrada, por lo menos en la mayor parte de este primer semestre, en el Tratado de las Virtudes de Santo Tomás de Aquino. El año pasado vimos la virtud de la prudencia en 6 charlas y me parece conveniente después seguir con las otras virtudes, están buenísimas. Intentar aterrizar toda la doctrina del doctor Angélico a nuestros días y a nuestras vidas. Pero, como comenzamos 2 martes antes de la Semana Santa, no era para abordar un tema muy así importante, porque se iba a acabar rápido. Entonces, preferimos hacer un breve curso de actualidad para justamente tratar un tema y después de la Semana Santa ya vamos más en extenso al otro tema. El tema de actualidad que hemos buscado tiene algo así como para llamar la atención. Benedicto ha muerto, sede vacante, como un interrogante. Es muy aplicado el título, como que medio toca algunas fibras sensibles, podríamos decir. El subtítulo, que es el más importante, es cómo explicar pontificados como el del Papa Francisco. Benedicto ha muerto. ¿Cuándo falleció el Papa Francisco? Don Pablo. Papa Benedicto. Sí, ¿se acuerdan? Bien paciente. 31 de diciembre. El 31 de diciembre. La broma que hacían era que era tan correcto, tan alemán, que hasta había esperado el último día y cerrabas. 31 de diciembre de la tarde de la Este va a ser entonces la charla de hoy. Benedicto ha muerto, sede vacante. Es un título polémico, evidente, porque había algunas tesis, hay algunas tesis que decían el Papa es Benedicto y no es Francisco, pero ahora muerto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el tema, lo actual. Nuestra charla de hoy va a ser esto sobre todo. El subtítulo, que es lo más importante, es cómo, lo pongo más chiquita la letra porque es para la próxima clase, cómo explicar pontificados como el del Papa Francisco. Volvemos sobre lo polémico del título. Entonces, algunos decían, y que lo vamos a hablar ahora justamente, se puede afirmar así a secas, el Papa es Benedicto, era Benedicto, y no es Francisco. Lo otro, también picante, un poquito polémico, es la sede vacante. Además es arriesgado presentarlo, que un sacerdote de la fraternidad, que no somos sede vacantistas, o sea, no negamos, más bien no afirmamos que la sede de Pedro está vacante, es un poco arriesgado porque puede ser como identificar, yo te dije, ¿ves? Los de la fraternidad son sede vacantista, se creen su propia iglesia.
su propia cosita y no reconoce nada al resto. A propósito, entonces lo ponemos al título. Hoy va a ser entonces como más hablado, más muchos hechos vamos a dar y polémicos todos. Prepárense. Y la próxima clase va a ser como la más teológica, la que vaya más a la cuestión. ¿Cómo se puede explicar pontificados como el del Papa Francisco? Porque como yo les decía, la fraternidad no es ser vacantista, la posición de la fraternidad, la que nos dejó Monseñor Lefebvre, o sea, el reconocimiento de la autoridad y de la jerarquía. De hecho, nosotros, por ejemplo, rezamos en el canon de la misa con el Papa Francisco. Uno puede decir, pero después de lo que yo voy a decir hoy, agarrate Catalina. Y por el obispo de acá, el señor Marcelo Colombo, que no nos quiere. Pero Monseñor Lefebvre nos dijo, recen por las autoridades. La charla entonces de hoy es Benedicto ha muerto, sede vacante. Y dejamos para la próxima, la más importante va a ser la próxima clase, el próximo martes. Vamos a ver dos partes de la charla que vamos a tener hoy en la charla. La primera va a ser como la tesis, el escándalo que produce un pontificado como el del Papa Francisco y la reacción de decir no es Francisco sino Benedicto. Y después de eso, con esa introducción que va a ser un poco importante, vamos a pasar al segundo punto, que es el sede vacantismo. Un estudio somero, algunos como un punteo, si quieren, de este tema, de un asunto que es muy, muy complejo. Y vamos a concluir finalmente con la posición de la congregación, Monseñor Lefebvre. No Francisco, sino Benedicto. Primer punto. En el 2013, cuando asumió el Papa Francisco, era frecuente escuchar que sacerdotes, podríamos decir conservadores, sacerdotes con fe, piedad, pero medio mezclado en toda la línea conciliar, cuando ven que el Papa Francisco hace algunos gestos tan escandalosos, podríamos decir así, de ruptura, disruptivos con el pasado, empezaba a decir, che, este no es el Papa, es Benedicto, sigue siendo el Papa Benedicto Papa. Y se apoyaban, además de lo escandaloso, de Bergoglio, se apoyaban en que había distintas tesis que explicarían por qué Benedicto era Papa. Una de ellas sería porque cuando renuncia, y se renuncia al ejercicio del primado, pero no al primado. Entonces, como que Francisco haría el ejercicio del primado petrino, o sea, de ser papa, el primado de ser jefe, ¿no es cierto? De ser el primero, pero no habría renunciado al mismo primado. O sea, era el papa, pero hacía otro trabajo. Otros dijeron, lo hago muy resumido, yo no comparto estas tesis y bueno, es lo que escuché, no soy especialista en el tema. Nosotros ya tenemos una posición muy clara de hace 50 años a todos estos problemas, en la congregación, en la fraternidad. Por eso que uno ya con certeza y seguridad lo dice, no es nuestra posición. Ya venimos preparando desde hace mucho tiempo. Otra explicación que decía que Benedicto seguía siendo el Papa era que en la fórmula latina, problema si quieren gramatical, cuando dice que renuncia, no estaría claramente expresado. Miren, las tesis que justifican, y además con todo lo escandaloso de Francisco, ya está. ¿Qué más? Y de hecho era chistoso, esto había muchos sacerdotes, no sé si en Argentina, yo en ese momento andaba en México, teníamos contacto con Estados Unidos, y en Estados Unidos un papa tipo Francisco no cae bien, porque es muy informal. Y el norteamericano y el anglosajón, es la informalidad argentina,
Argentina, caía mal. Y entonces teníamos yo escuchaba muchos sacerdotes de misa nueva, pero que rezaban en el canon, no por Francisco, sino por Benedicto. Y ahí se nos rompió todos los esquemas de la fraternidad, porque eran como sedes vacantistas prácticos, ¿no? Y normalmente el sede vacantismo está relacionado con la posición de misa tradicional, dura, por decir así. Entonces era raro tener sacerdotes de misa nueva, pero rechazando a Francisco y rezando por Benedicto, con un sede vacantismo de misa nueva, rarísimo. Este mundo da para todo. Repito, el sede vacantismo siempre ha sido relacionado con diciendo, bueno, se acabó de partir del Vaticano II, no hay nada más. Y algunas tesis sede vacantista dicen, no, incluso de Pío XII, no, incluso ya de Pío IX, entonces, ¿hasta dónde? Y bueno, un lío. Hay de todo en la viña del Señor. Pero murió Benedicto. Entonces, estos sacerdotes que yo escuchaba, no sé si siguieron rezando en el canon por Benedicto y no por Francisco, ¿qué pueden hacer ahora? Y hay un problema más importante, más medular. Es la continuidad, la sucesión. Si Benedicto era el Papa, ¿cómo va a surgir un nuevo Papa? Porque supongamos que Francisco Bergoglio sea un usurpador, uno que tomó la conducción pero que no es. Normalmente los papas son elegidos por cardenales. Los cardenales son como los príncipes de la iglesia, son considerados, como si quieren. San Pedro y sus sucesores son los reyes, están los príncipes por debajo. Esos son los cardenales. Son los cardenales que se reúnen en un cónclave, en una reunión cerrada, con llave, cónclave, que se reúnen 120 según las últimas disposiciones de los papas, nada más, y ellos eligen al papa. Ahora bien, de esos 120 cardenales electores, 83 ya han sido nombrados por el Papa Francisco. Es realmente una persona de acción y de gobierno. Para ser Papa, el cónclave tiene que elegir al nuevo vicario de Cristo con 2/3 de electores, 2/3 partes de los votos. Ya el Papa ha conseguido casi ya, o sea, de sus cardenales, de los nombrados por él, ya casi los tiene. O sea, si llega a morirse el Papa ahora, los que van a elegir son todos de la línea bergogliana, si quieren. Porque así, bueno, yo me meto un poco en los términos que usan los diarios. Entonces, ya la continuidad de la misma línea, como que casi está asegurada. Ciertamente, Dios es Dios. Y el dueño de la iglesia es Cristo. Y Él puede hacer lo que quiera. Pero si uno lo considera humanamente, el próximo cónclave va a elegir un papa que brote del nuevo espíritu de Bergoglio. Entonces hay un problema. Si muerto Benedicto, que era el papa, ¿cómo se elige un nuevo papa? Y si lo elegimos con el cónclave y los cardenales, nos vamos a continuar lo que ya hizo Benedicto, Francisco. Bueno, esa es la postura que se aferra, es decir, o se aferraba, no sé, Benedicto es el Papa. Yo ahora voy a hacer una descripción de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, que es bastante escandalosa la descripción. Y hasta en este punto como que va a aparecer en la conferencia que yo me pongo a favor de la tesis de que Francisco no es Papa. Lo vamos a terminar de aclarar en la próxima conferencia, ¿no es cierto? Porque es muy importante en esta descripción, más que analizar la hazaña personal del reformador, si quieren, dicho así, la persona,
Jorge Mario Bergoglio, es más interesante considerar la línea de pensamiento que está siguiendo. Entonces la postura de la congregación, o sea, estoy adelantando quizás a la próxima charla, es de no fijarse en este que tenés al frente, en este tipo, que me cae gordo, me cae simpático, poco importa cómo te cae a vos. Cae gordo no se dice acá en Argentina, ¿no? Sí. Caes gordo. No es tanto si este me cae gordo o no, sino qué está pensando, cuáles son sus ideas, por qué está haciendo esto. Y ahí está la solución, me parece, a todo este problema. A veces la reacción contra Bergoglio es más visceral. Entonces yo lloro, me da bronca que esté de papa. Hay muchos conservadores actualmente que dicen así, o sea, yo lloro que esté Francisco, lo reconozco. Pero un problema ya de si me cae o no me cae gordo, si yo, no, que yo lo conozco ya de Buenos Aires, de la Conferencia Episcopal Argentina. Acá en Argentina tenemos mucho de eso, que ya lo conozco. Todo el mundo sabía quién era Bergoglio, si quieren, de antes. Pero se hace si tiene un problema personal. Y lo que hay que apuntar es el problema de las ideas. Ya me estoy adelantando. Lo que vamos a decir, lo que dice la congregación es, no es el problema de Bergoglio o de Ratzinger, si me caía simpático o no, o de Wojtyla, es la línea de pensamiento que están siguiendo. Ese es el quid de la cuestión. Vamos a alargar entonces a la parte de la conferencia que es un poquito más como sencilla de dar. No sé si me han escuchado, pero soy fanático de leer diarios. Así, pero diarios físicos, no La Nación Online. Suscribite. De hecho, yo no lo consulto, yo lo que hago más bien es Spotify. Tiene un podcast de noticias, tanto de La Nación como de radio que va a dar. Y escucho las noticias por ahí, no me fijo, no lo veo en la pantalla. Pero cuando tengo la posibilidad de comprar un diario de Buenos Aires, no lo dudo. Voy inmediatamente, me gasto la plata y lo leo, lo subrayo. Después se me ponen viejitos, ¿viste? Lo saco. Y el domingo pasado fui a Buenos Aires, teníamos una reunión de priores del distrito junto al padre Cortés, al superior de distrito. Y bueno, aproveché, apenas me bajé del avión, fui a comprar el diario. Buenísimo, espectacular. Era el 12 de marzo, domingo. Y al día siguiente se cumplían 10 años del pontificado del Papa Francisco. Así que sacaron 6 páginas de Francisco. Está buenísimo. Entonces ahora yo pasé, perdona, me olvidé de decir, toda la tesis, el sustrato, el sustento doctrinal de estas dos conferencias es el libro La lámpara bajo el Celemil del padre Álvaro Calderón, profesor del seminario de La Reja, mendocino, ingeniero atómico, creo que también que escribió esta primera edición justo cuando estaba Benedicto, en el año 2009, justo a mitad del pontificado de Benedicto, y después sacó la segunda edición ya con Francisco, está más gorda, ¿no? Decía el padre que le dio apendicitis, porque tiene varios apéndices, o sea, trae la tesis principal y después metió apéndice, y una vez especialmente el Papa Francisco, uno de los apéndices. Esta es la última edición, La lámpara bajo el Celemil. Esto es el sustrato, la base, el fundamento de la charla. Pero pasamos de estos libros complicadísimos, es dificilísimo leer esto, es imposible, es más aburrido y complicado. Pasamos mejor al diario, ¿no? Sí. Se lee más fácilmente. Entonces, balance, reformas, divorciados y abusos, los cambios en la iglesia y los reclamos a Francisco. Está escrito por esta periodista del diario La Nación, corresponsal en Italia, Elisabetta Piqué, 56 años, lo googleé, que me contaron por ahí que se casó con un ex cura. Entonces, de una línea, conoce mucho el tema religioso, de hecho, cuando hay noticias del Vaticano, en La Nación la citan a ella. Es muy pro Francisco, de hecho, el Papa Francisco le concedió una entrevista
justo días antes de cumplir los 10 años del pontificado, lo promocionó mucho La Nación. Para mi gusto y por lo que leí en los comentarios, le interrumpe demasiado. Es como que, parece como que, bueno, somos los dos argentinos, entonces charlemos y no lo deja terminar al Papa Francisco cuando va exponiendo Elisabetta, que por eso conoce el tema, es una vaticanista, o sea, son de esos periodistas especializados en temas del Vaticano, Roma y la Iglesia. Y hace una descripción de 2 páginas del pontificado. Es un buen resumen. Una Iglesia católica inclusiva, abierta a todos, especialmente a los pecadores, a los heridos, a los excluidos, divorciados vueltos a casar, homosexuales. Una Iglesia que no condena, sino que acompaña, que parte de la realidad concreta de la vida de las personas. Esa frase es muy cierta, el Papa Francisco lo dice constantemente. No hagamos doctrinas, ideas, partamos de la realidad concreta. Es el gran cambio que se palpa a 10 años. Y así comienza el artículo. Y uno rápido dice, ciertamente saben resumir una iglesia inclusiva. Después va a seguir, voy a hacer un resumen rapidito, pero no razones de tiempo. Inclusiva significa abierta a todo, ¿no es cierto? Todos. Es una iglesia que no condena, sino que acompaña. Es muy inteligente, Francisco lo dice constantemente. Y es muy inteligente el resumen que hace. Hace 10 años más o menos, creo que sí, 2012 me parece, en Ciudad de México se dictaba una serie de conferencias en la Universidad Pontificia, en el sur de la Ciudad de México, sobre los 50 años del concilio, 62, sí, 50 años del concilio. Y me encantó una de las conferencias, son toda gente preparada, o sea, que maneja bien, no son giles, son tipos que han estudiado. Y en la conferencia el sacerdote dijo, miren, en el concilio hubo un cambio, pasamos del Lumen Gentium al Gaudium et Spes, que manejan un poquito los documentos conciliares, saben que Lumen Gentium es una de los documentos, la constitución de la Iglesia, constitución dogmática, dicen, de cómo se concibe la Iglesia, como Lumen Gentium, luz de la gente, de los pueblos. Dice, pero se pasó, al comienzo empezamos así, dice, pero se terminó el concilio de otra manera, con el último documento, que es Gaudium et Spes, que tendrían que leerlo ustedes y no se escandalizarían de Francisco. Repito, léanlo, y van a decir, che, pero Francisco no es de generación espontánea. Claro, no es de generación espontánea, es bien, hasta podríamos decir, de acuerdo a los ideales masónicos, es Gaudium et Spes. El último documento del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre del año 1965. Y ese Gaudium et Spes son las primeras palabras que justamente lo hizo bien el expositor. Decía, la iglesia que termina el concilio es una iglesia que con Gaudium, con gozo y esperanza, acompaña los gozos y esperanzas de los hombres de este mundo. Se pasa de un concepto de la iglesia que es maestra, señora, reina, Lumen Gentium, que incluso en eso está todo mal, Lumen Gentium. Perdón por decirlo así, quizás demasiado simplista, para decir, yo no comparto para nada que Lumen Gentium sea un documento ortodoxo, al contrario. Pasamos del Lumen Gentium al Gaudium et Spes, una iglesia que ya no habla, ya no enseña, ya no condena, acompaña. Está diciendo Francisco, es un buen resumen, Sigue diciendo la periodista, claro, es un papa outsider. ¿Qué significa outsider? Fuera de mí. Outsider, no. Marginal, fuera de... Eso, marginal. Es un papa outsider. Un disruptivo. Bien dicho. Dice ya su nombre, lo demuestra. Su nombre, San Francisco de Asís, ¿a qué evoca? A pobreza y a naturaleza. Laudato Si, la encíclica ecológica, y por eso lo va a hacer él.
No hay nada que se improvisa en esto. Él dice que cuando fue elegido, se le acercó el cardenal Yunes, se escribe, no sé cómo se pronuncia, Humes, un brasilero, le dijo: felicitaciones, Jorge, no te olvides de los pobres. Y ahí dije: mi nombre va a ser Francisco, dice el Papa. Entonces, por los pobres. No es nada casual. Aprovechando que estaba en Buenos Aires, pasé por una librería y fue lo peor que pude hacer. Porque compré un libro, pero después compré otro libro y un tercer libro. Ahora estoy pagando pues. La tarjeta me quedó acá. Y yo soy de comprar libros, no, compré dos clásicos y uno bien moderno. Yves Congar es uno de los teólogos mentores del Concilio Vaticano II, dominico de los años 60, por una iglesia servidora y pobre. O sea, no seamos giles, no seamos ilusos. Francisco no viene de así nomás, no es que es un loquito. Por una iglesia servidora por el año 63, iglesia pobre, y está puesto en Lumen Gentium número 8, el amor preferencial a los pobres. Gaudium de Pes también lo va a repetir. Bien. Bueno, en la naturaleza. Entonces, busca el nombre de Francisco. Francisco I. En México se hacen muchas bromas de los argentinos. Estaba en ese momento en México. Y decían, claro, buscó el nombre Francisco, porque es argentino. Él no podía ser, no sé, Pío XIII, o no sé, Juan XXIII, Juan XXIV. Tenía que ser Francisco el primero. Decían en México. Ya en el día de su elección, todo esto lo va describiendo la periodista, gestos, y muy así, las cosas muy a propósito. Entonces, ¿no se acuerdan ustedes que cuando se presentó Benedicto, ¿dónde eligieron? ¿En abril? No, en abril muere Juan Pablo II del año 2005, lo eligen a los pocos días. Benedicto salió todo vestido, solemnemente, abriendo los brazos como un padre. Y cuando apareció Francisco, el día de su elección, era buonasera. Y eso sorprendió, era muy gestual eso. No dijo, yo los bendigo, no, buenas noches, ¿cómo andan? Se mencionó que los cardenales tenían que ir a elegir un obispo de Roma y lo fueron a buscar al fin del mundo. Simpatía, si quiere, chispa, porteño, si querés, ponele. Pero obispo de Roma, no vicario de Cristo. Y antes de dar la bendición al pueblo, pidió que recen por él y se inclinó como el signo de bendición, como no digo que lo pensaba, pero es muy gestual. La postura, la idea liberal es que el que gobierna no gobierna porque su autoridad viene de Dios, sino viene del pueblo. Entonces viene al pueblo y el pueblo le da el poder al gobernante. Eso no es doctrina católica, y menos para un papa. Pero en ese gesto de inclinarse, recibir la bendición del pueblo que rezaba por él y después dar la bendición, hay muchísimo, es muy cargado. No son improvisados. No son improvisados. No quiso llevar la cruz pectoral de oro, no quiso vivir en el palacio apostólico, porque eso es como muy de la antigüedad de Reyes, y se quedó en Santa Marta, el hotel del Vaticano. No es ningún gil, porque ahí ve quién entra y quién sale. Más él también dice que hice una entrevista hará un mes atrás a una agencia AP, muy interesante, científica, esa entrevista, la hace una italiana, mucho más pausada, lo deja hablar mejor a Francisco. Dice, Papa, Santo Padre, ¿usted extraña algo de cuando era cardenal? Y a mí, yo extraño un poco a la gente, porque era callejero, salía, tomaba el colectivo, se iba caminando. Entonces se quedó también en Santa Marta, hasta por una razón que lo dice, así humana, de tener contacto, de ver gente, no vivir tan encerrado. Va a inaugurar también, siguiendo el punto que es un papa disruptivo, es un papa que no va a escribir encíclicas, con nuestra autoridad apostólica, sino que más que escribir encíclicas va a dar entrevistas. Y lo dicen ellos mismos. De hecho, los obispos de Alemania están en este momento en la punto de un cisma ya.
Chistoso, los simáticos somos los lefebristas, pero no, lo otro que dicen cualquier herejía, no pasa nada. Se quejaron porque el Papa en esa entrevista de AP dice: sí, yo con los alemanes están yendo mal y no estoy de acuerdo. Entonces se quejaron los mismos obispos diciendo: es un Papa que ya no da encíclicas, no escribe, sino gobierna por entrevistas. La misma crítica entre los revolucionarios. Los mensajes de ruptura son entonces una iglesia pobre para los pobres, con todos esos gestos que acabo de decir. Los pastores deben tener olor a oveja y con eso va a fustigar el clericalismo. La causa de todos los males de la iglesia, de todas las desviaciones morales, porque el clericalismo. Porque los curas se hacen muy los curas, los obispos muy los obispos, la curia romana muy la curia romana, entonces hay que destruir todo y hacer una iglesia igualitaria. Y una frase también que va marcando la línea que tiene es en su primera entrevista y en conferencia de prensa a 10.000 metros, un clásico que los papas, cuando volvían de un viaje apostólico, daban una conferencia de prensa a los periodistas que lo acompañan en el avión. Entonces su primera salida fue a la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro, un desastre también, mar y sotana, toda una cosa, la gente vestida como mar y la sotana, la religiosa, un lío, a un poco fuerte yo. Va a decir esa frase que ¿quién soy yo para juzgarlos? A las personas con tendencias raras, entonces que fue muy fuerte, ¿no? Dice, si es el Papa, ¿cómo puedes decir que quién sos vos para juzgar? Bueno, ese es un hombre muy mediático y de muchos gestos y muy fuerte, destruye todo. No sé cómo va a ser un Papa si viene siquiera a reconstruir, porque ya dejó ruina nomás. Lo que sí es un hombre de gobierno, tipo reformador, de mando, lo que decíamos de los cardenales, como del libro 83 de su bando. Pero lo más complicado de todo, perdón, veo una cara de tristeza así de Dios santo, pero sí, es la reforma de la curia romana. La curia romana es como los ministerios de gobierno que tiene el Vaticano. Eran las antiguas congregación para la doctrina de la fe, congregación de imperio, congregación del rito, congregación de sacramento, congregación para la identificación y la organización de los santos. Él va a hacer una reforma el año pasado que no son giles. Bien despierto. Fue el 19 de mayo del año pasado, justo un año, cuando él anunciaba casi al mismo tiempo que iba a consagrar a Rusia al corazón inmaculado de María. Bendito sea Dios. Se consagró, ¿no? Lo que había pedido Nuestra Señora. Dios escribe derechos, renglones torcidos, yo no sé cómo, pero no entiendo, y es de Dios la iglesia, eso no tenemos que entender tampoco. Pero él cuando saca la noticia de que va a consagrar a Rusia, el corazón inmaculado de María, es como muy del lado de la derecha, por decir así. Al mismo tiempo avisó que ya hacía la reforma de la curia como una constitución apostólica predicate evangelium, destruye todo concepto de la curia romana como era antes. Son cosas hiper fuertes y no se pueden imaginar cómo van destruyendo lo que era la iglesia. Esta constitución apostólica predicate evangelium, yo tengo un problema psicológico con usted porque es toda una serie de, no me acuerdo cuántas cláusulas son, 300, 260, entonces todo el nivel jurídico, muy técnico, yo lo leía de noche. Me distraía porque vas entendiendo cómo avanza el modernismo, cómo está destruyendo todo. Y realmente interesante, es un documento jurídico muy pesado. Te das cuenta que están reformando todo, no queda nada. No me voy a detallar porque se va a tarde, pero ese día para otra charla, la reforma de la curia. En esta reforma de la curia sí va a decir que puede ser presidente o prefecto de uno de los dicasterios, de las oficinas vaticanas, de la congregación antigua, no sé, bueno, dicasterio sería el nombre de los ministerios que ayudan a gobernar al Papa. Puede ser jefe de un dicasterio que siempre fueron cardenales o obispos, puede ser un laico, incluso puede ser una mujer. Y él dijo ya en alguna entrevista, yo tengo allá dos nombres, pero todavía no lo voy a decir, dos mujeres y un rey. Y lo que le están objetando los cardenales es que él también es bien pícaro, no hace consistorios que permitan, no
consistorio de la reunión de cardenales, que permita hablar. Cuando él presenta la Predicatio Evangelium, casi no dejó hablar y se quejaron los cardenales. Si esto es democracia, si el Papa Francisco es tan inclusivo, ¿por qué no nos dejan hablar? Una de las objeciones que se le puso al Papa es, pero el poder de orden, o sea, el poder de la jurisdicción, el gobierno de la Iglesia, está apoyado en el carácter bautismal, que es una tesis, podríamos decir así, protestante de Lutero, o en el carácter del orden sagrado, que es la tesis católica. El hecho de que sean laicos, en este momento lo que gobiernan mujeres, pero no es por ser, no es por ser machirulo, por supuesto, me entenderán, sino porque la tradición de la Iglesia lo dice claramente, o sea, hay motivos teológicos que están diciendo, se apoyan en el carácter de orden, en el sacramento del orden. Él lo cambia, y lo cambia sin ningún problema. Ha incorporado a las mujeres a los puestos de mando también. Ahora cada vez más metido, él está diciendo, dice las estadísticas que antes los trabajadores del Vaticano, solamente con Benedicto era el 19%, era personal femenino. Ahora ya es el 26% y va increyendo. Y ahí, bueno, me voy a demorar 2 minutitos. Y este es los documentos conciliares completos. Este es el Vaticano II. Bilingüe, tan muy buena esta edición. También me costó carísimo, pero no me arrepiento. Me lo leí enterito. Todo el Concilio Vaticano II, no sé qué cosa. Porque esa inclusión ahora de las mujeres, no, pero ese es el Papa Francisco que está re loco. El Concilio cuando termina, hace un mensaje del Concilio a la humanidad. El 7 de diciembre o 8 de diciembre del año 1965. Y tiene una de las partes de ese mensaje a la humanidad es a las mujeres. Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiera en la sociedad una influencia, una irradiación, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Oh, bueno. Ese es el mensaje. Y en el decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostólica Actuacitatem, número 9, los seglares tienen un papel activo en la vida. Las mujeres participan cada vez más activamente en la vida social. Es de sumo interés su mayor participación también en los campos del apostolado de la Iglesia. Es una pequeña cosita nada más, pero es para mostrar la continuidad. No es que Francisco, levantaste, no sé, la piel y salió un Francisco, hola, soy Jorge Mario Bergoglio. Esto viene, está pensado, son revoluciones, son líneas de pensamientos. Festejó los 500 años de Lutero y su reforma, en el año 2016, en octubre. Escribió un artículo que es más todos los ideales masónicos están en Fratelli Tutti, una encíclica sobre la fraternidad humana. Se fue a Abu Dhabi, uno de los estados de los Emiratos Árabes, a hacer una reunión con los musulmanes, los judíos, y hicieron la casa de la familia abrámica, donde está un lugar, un predio, donde hay una iglesia católica, cristiana, después una mezquita y una sinagoga. Están en ese plan de unión universal. Hay que leer Fratelli Tutti, también me la hice. Es realmente pesadísimo. Y vos no llaman el nombre de Cristo solamente para decir ámense entre hermanos. Realmente utilizan a Cristo y la caridad para justificar los principios masónicos. O sea, una unión sin Cristo, pero aprovechemos que Cristo habló de fraternidad. Ya con eso. Un poco fuerte, estoy resumiendo, ¿no? Pero ustedes no llegaron, pero yo ya aclaré que iba a ser muy fuerte esta parte. Después yo sé, yo conozco no entendí. Estamos en el tema. Sí. Y bueno, dice que quedan deudas todavía, decía el artículo de Elisabetta Piquet. La ordenación de mujeres, la ordenación de hombres casados y la revisión de la moral sexual. Por decirlo así, me gusta usarla porque además entender. La ordenación de mujeres está en la agenda. La ordenación de hombres casados.
hace 10 días, creo poco menos, fue una de las reuniones del Camino Sinodal Alemán, que está ya cada vez en una posición más sistemática, y ellos piden a la Santa Sede, a Roma, al Papa, que reconsidere la relación intrínseca que estaba puesta hasta ahora, si quieren, la obligación que impone la Iglesia, que para recibir el sacerdocio hay que ser célibe. Célibe en griego significa soltero, es la soltería consagrada, o sea, no te casás para ser de Dios nuestro Señor. Entonces dice, ¿por qué celibato y ordenación? Lo están diciendo abiertamente, incluso tiene una de las cláusulas del Camino Alemán, que dice, bueno, eso que se imponga desde ahora, o sea, que se elija, que quiera ser célibe, sea célibe, si no, que se case y reciba la ordenación. Incluso se debería reconsiderar que los que ya que tienen celibato, bueno, si quieren, pidan esto va a ser un libro, cualquier cosa. Este tema lo dice claramente acá, dice, bueno, se planteó mucho en el sínodo de la Amazonia, no sé si se acuerdan, que decía, bueno, en las zonas donde no hay sacerdotes, permitan que los casados sean ordenados sacerdotes, no sé, un Pablo. Yo lo voy a proponer a usted que sea un vino. No se niega. Si los sacerdotes se casan, entra la suegra. Y ahí se entra con... Y entra el esposo también, es con cara, sí. No es fácil. ¿No? Bueno, eso es la tesis que se llama los viri probati, o sea, varones de virtud probada, conocida, que puedan ser ordenados sacerdotes. Entonces dice, bueno, como se armó tanto revuelo, dice el periodista, el Papa Francisco no sacó nada de eso. Pero, en su primera exhortación apostólica, en su documento programático, Francisco dijo, miren muchachos, hay que iniciar procesos porque el tiempo es superior al espacio. Entonces dice, es un error pensar ahora que vamos a imponer el celibato o no el celibato. No, dice, ahora quizá no es el momento. Se inician procesos. Está clarísimo, lo dice él, hablando en general, pero se ve en todo esto, se están iniciando procesos. Entonces quizá el sínodo de la sinodalidad, que se reúne este año, en octubre, y el próximo año, quizás no dé tantas cosas, tantas reformas, pero ya están iniciados los procesos. 30 años, 20, 10 quizás, ya está, copado. Se va a una destrucción de la Iglesia Católica, o una Iglesia Católica que no es la verdadera, con el nombre de Iglesia Católica, pero no es nada que ver. Dije que iba a ser muy fuerte. Bueno, entonces, conclusión de todos estos 10 años de la revisión de la moral sexual. Eso es muy interesante. Esto es un documento de hace poquito que sacó el Dicasterio para la Vida, ponele que es para la vida, en que dice que se puede hacer una revisión de la moral conyugal, cambiamos la palabra, y que ahora se podría considerar una visión antropológica más amplia, no tan limitada como Humane Vitae ¿quién fue? De Pablo VI, tener una nueva visión de eso, y se podría considerar la posibilidad de métodos de uso, de métodos anticonceptivos artificiales para no tener más hijos. Y eso ya está puesto, no es un documento magisterial, nada, pero ya está puesto. Y en un dicasterio romano se pone, espera 20 años, y como todo el mundo lo usa, y como todo el mundo lo hace, se va a imponer la realidad sobre la vida. Sobre la idea, que es otro principio del Papa Francisco. Está en su documento programado. Bueno, miren. Entonces, con todo esto uno dice, bueno, vale, vamos a pasar al segundo punto de la palabra. Entonces, ¿cómo puede ser un tipo así Papa? ¿Cómo puede ser un tipo así Papa? Entonces era la postura que habíamos citado al comienzo, los que decían, no, aprovechando que había dos papas, como en la película de Netflix. No sé si la vieron, pero está buenísima. ¿Cómo se llama el autor? El actor muy conocido. Está muy bueno. Es totalmente a favor del Papa Francisco, de los cambios. Pero durante 2 horas te mantiene con atención. Y no hay tiros, ni así como las películas de Hollywood. Está muy bien trabajada. Bueno, entonces, antes había 2 papas.
uno podría decir, bueno, yo me quedo el hijo. Pero ahora murió Benedicto. Entonces, ¿qué? Chao, iglesia. Y ahora vamos a analizar la posición sede vacantista, que podría ser para 3 charlas. Yo voy a hacer algo medio corto, incluso, disculparán, medio simplista, pero sí poniendo las objeciones de la tesis sede vacantista. ¿Qué va a decir la tesis sede vacantista? Sede vacante significa la sede de Pedro está vacante. O sea, no hay sucesor de Pedro. Sede vacante. Vacante significa la sede de Pedro está vacante. ¿Qué va a decir la posición sede vacantista? Va a decir, mira, este Papa hace cosas tan contrarias a la fe católica, al bien común de la Iglesia, que no es Papa, es hereje. Y citan algunos documentos de San Roberto Bellarmino, discusiones teológicas que se tuvieron en la Contrarreforma. ¿Qué pasaría si un Papa es hereje? Sería depuesto, quedaría vacante. Esa es la postura sede vacantista. Fundamentos, o sea, realmente es un escándalo todo esto. No es así sencillito. Yo le hablo como sacerdote de la fraternidad, que no somos sede vacantistas. Es chistoso. Nuestra posición es como muy dura, inflexible si quieren. No cambiamos, llevamos 50 años en la misma postura. Entonces, ante un Papa que impone leyes, reformas, cambios, doctrinas, sin corresponder a la verdad ni a la moral, uno puede decirles que no, y en la cara, para no caer justamente en una falsa obediencia. Pero entonces ustedes conocen que es Papa. Yo no desconozco que es Papa. Yo digo que es Papa, pero que esa orden es ilegítima. Entonces, si obligase, no sé, a profanar la Eucaristía, como puede ser dar la comunión, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a troche y moche, ¿se entiende? Yo digo no. ¿Usted no reconoce al Papa? Lo reconozco. Pero esa orden no sea bueno. Ahí es justamente la próxima charla. El fundamento teológico de cómo uno reconoce, pero no obedece una orden que no es legítima. Entonces, la tesis sede vacantista tiene razones a favor. El escándalo que produce este pontificado y los anteriores, vamos a decir nosotros, pero la fraternidad ya lleva 50 años. Este problema que a algunos católicos ahora ya les conmovió porque es muy fuerte de Francisco. Nosotros hace 50 años y con Benedicto dijimos lo mismo. No es que Benedicto era santo de nuestra devoción. Y con Juan Pablo II nosotros dijimos no vamos a obedecer. Y Juan Pablo II supuestamente lo excomulga a Monseñor Lefebvre y nosotros le dice esa comunión no es legítima, no es válida. Y así, sinvergüenza. ¿Qué sinvergüenza? Pero las cosas llanas. Eso también es muy bueno, porque la fraternidad es muy directa. ¿Qué pasa a veces con muchos conservadores? No hay que ser con la fraternidad, son extremistas, pero se quedan en la supuesta oficialidad, pero criticando a sottovoce a la autoridad. Y la critican hasta a veces peor que nosotros. Yo acabo de decir, no hay que agarrarse con las personas, sino con las ideas que están por detrás. Y a esa hay que pegarle con todo. Problema doctrinal. En cambio, muchas veces los que se quedan en la oficialidad, nosotros no somos excomulgados, dogmáticos con la fraternidad, ellos fundan otra iglesia, están criticando. Y critican y critican. Una vez un compañero mío, un sacerdote de la fraternidad, se encuentra con el Papa Francisco. Uno ahí en Santa Marta se podía encontrar fácilmente, pasaba caminando por ahí. Van los guardias por delante, no son ningunos giles también, pero van abriendo camino y lo que
Y le dice, justo después de que había publicado la Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica por el matrimonio que ya deja abierto a la comunión a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Pero la fraternidad reaccionó abiertamente, no sé cómo decirlo, francamente. Entonces, cuando el Papa se encuentra con este compañero nuestro, le voy a dar el nombre, padre, me enteré que la fraternidad me está criticando. Y el padre le dijo, sí, su santidad, pero ¿sabe qué? Nosotros lo criticamos de frente, y sus cardenales no. Y lo dijo, buena respuesta, padre, y se va caminando, pero es cierto eso. El Vaticano sabe nuestra posición, y no nos estamos escondiendo. Bueno, ¿cómo explicar que aquellos que tienen la máxima autoridad eclesiástica actúen en contra del bien común de la Iglesia? ¿Cómo conciliar la infalibilidad pontificia? Infalibilidad, son infalibles, el Papa es infalible, no puede fallar, no se puede equivocar. ¿Cómo conciliar la infalibilidad pontificia con los errores y ambigüedades enseñados por el Vaticano II? Esas son la tesis resumida, si quieren, de las razones sedevacantistas, y terminan concluyendo: los papas, se lo dicen entre comillas, actuales, carecen de la suprema potestad, por lo tanto, la sede de Pedro está vacante. El Papa, al ser hereje, deja de ser miembro de la Iglesia y, por lo tanto, no puede ser su cabeza. Yo no puedo detenerme aquí en la discusión para debatir paso a paso la tesis sedevacantistas. Si tienen ánimo, se leen los libros de Padre Calderón, que es la base de mi respuesta. Se resumiría sencillamente, simplistamente, pero con razón, con fundamento. ¿Quién juzga a la Santa Sede? Hoy leía en mi lectura cotidiana de Santo Tomás de Aquino el comentario de la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, donde dice que el espiritual por nadie es juzgado. Y le explica a Santo Tomás que dice: para juzgar necesitas dos cosas: conocer todo y estar por arriba. ¿Quién está arriba del Papa? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Hacer una cosa democrática? ¿Nos juntamos todos nosotros y hagamos fuerza y sacámoslo? ¿Quién juzga al Santo Padre? Y además, para recibir la excomunión por herejía, necesita ser demostrada la obstinación o pertinacia. Estoy haciendo un resumen muy cortito. No se puede excomulgar a una persona si no hay pertinacia, si no hay obstinación. Pero eso tiene que manifestarse claramente, que la persona sabe quién se lo dice. Otra cosa, ¿no? Pero que son argumentos, repito, uno tras otro, para desarrollar más. Una sociedad, para que no colapse, debe guiarse no por lo que se presume hay en el interior del otro, sino por lo que se manifiesta externamente. Entonces, una sociedad no se guía por lo que está en el corazón del otro, es por lo externo. ¿Quién puede saber si el Papa, aunque en hechos son, uno diría, heréticos, él tiene la noción de su herejía? ¿Y quién se lo demuestra? ¿Y quién puede confirmar que está obstinado en eso? Estoy resumiéndolo, los argumentos anti-sedevacantistas. Que la fraternidad, Monseñor Lefebvre, que por él reconocía que había un problema teológico muy grande, no es que uno lo descarte diciendo: che, mirá qué giles que son, hay un problema gravísimo, o sea, hay un lío en la iglesia en este momento. Pero hay razones que nos dice no podemos tener esta doctrina, esta postura. Pero lo más importante van a ser ahora sobre la visibilidad de la iglesia, visibilidad, que es constitución de la iglesia. Y en eso no se juega. Ahora vamos a llegar a eso. Y además, ellos están conscientes de ir contra la tradición. El padre Calderón dice, uno los escucha
y parece que están promoviendo el sincretismo masónico. Pero al mismo tiempo dicen que no hay que ser sincretista. Lo dicen, ¿eh? Entonces, una mente liberal, va a decir el padre, una mente modernista, hegeliana, subjetivista, relativista, todo cambia, no lo podés agarrar. Por eso, el magisterio romano, antes del Concilio Vaticano II, insistió mucho en la necesidad de la formación tomista, aristotélico-tomista, porque te da una estructura mental. El hegeliano no cambia. Entonces te puede decir, no, Jesucristo es Dios, pero también se salvan los maometanos. Es decir, pero no, es que estamos jugando con ellos, por eso, bendito sea Dios, los seminarios donde no se toca ninguno de los autores modernos, solamente se enseña Santo Tomás de Aquino. Son conscientes de ir contra la tradición. Esas son las refutaciones de las tesis, poniéndole las objeciones, diciendo, hay que solucionar esto, no es tan simple. Pero lo más importante es el tema de la visibilidad de la iglesia. Cristo nuestro Señor fundó una iglesia visible, constituida por hombres y por jerarquía. Entonces no podés hacer como quería Lutero, una iglesia puramente espiritual, donde no se sabe dónde está el que forma parte del cuerpo místico. Y eso está condenado por Trento, está muy claro. Entonces no es cuestión de tirar así nomás la jerarquía. Es chistoso lo que eso estoy diciendo. Nos acusan de que justamente nosotros nos hacemos nuestra propia iglesia, que queremos que solamente nosotros estamos salvados. Estamos diciendo justamente no se puede armar una iglesia sin jerarquía, con papa y obispos. Una postura que diga, por ejemplo, de algunos sedes vacantistas que dicen desde el Concilio Vaticano II no hay papas, están hablando de 50 años sin papa, sin cardenales, y las posturas sedevacantistas muchas veces niegan niegan la ordenación, la validez de las ordenaciones modernas, que se puede discutir, y también se puede discutir teológicamente, hasta las consagraciones episcopales. Hay distintas tesis. La congregación no las acepta, eso, o sea, no las asume a esas tesis, pero sabe que hay problemas teológicos a solucionar. Entonces, las posiciones sedevacantistas por eso se quedan sin papa, quizás algunos de hace muchos años, décadas, sin obispos, sin sacerdotes, sin sacramentos, y se acaba la visibilidad de la iglesia. Ese es el punto más importante y más peligroso de la posición sedevacantista. Se acabó la iglesia. Se acabó la iglesia. Está en algunas almas, y eso es protestante, eso es Lutero, no es la postura católica. Y en particular, hay un tema con la misma iglesia romana. Papa León XIII, una encíclica muy bonita, Satis Cognitum, sobre la iglesia, la constitución de la iglesia, va a hablar de la importancia del primado de Roma. Chistoso que se lo diga yo, Lefebvre está acusado de que formamos nuestra propia iglesia. Pero es fundamental entender que Roma es Roma. Miren que yo no... Tiene toda la primera parte de la conferencia que hablé del Papa Francisco muy fuerte. Entonces, uno no come sapos, se dice, o come vidrio, o sea, no está viendo el problema. Pero yo estoy advirtiendo, mirá, si vos descartás así nomás la sede romana, perdés la unidad, te vas, o sea, quedás disparado al infinito y más allá, como vos sabés. Es muy ridículo mezclar la serie. Pero es para, oiga, nosotros lo hemos visto, sacerdotes de la fraternidad, que nuestra postura es reconocer a Roma, rezar por ellos. Los que salen en esto terminan en cualquier parte, disparados al infinito. Y termina siendo como decía San Jerónimo en una carta, no me acuerdo quién, que decía, si se rompe la unidad, y hablan especialmente de la unidad con la iglesia de Roma. Es un misterio todo esto, después quizás quedará para la próxima charla, ¿no? Si se rompe la unidad, habrá tanto cismas como sacerdotes. Tot schismata quod sacerdotes. Y nosotros lo hemos visto, Enrique Barrio puede decir, la cantidad de sacerdotes que salieron y ahora son jefes de su pequeño grupito, y ellos son los únicos referenciales.
Ya no queda iglesia. Ahí en Guatemala, donde la congregación fundó una ciudad en el año 1995, yo fui superior de esa zona, fuimos porque había un sacerdote de misa tradicional que nos llamaba. Pero después el pobre cura terminó de ser vacantista y terminó diciendo: yo soy el único sacerdote. Creo que se confesaban los guatemaltecos fieles de él con una foto, porque murió él después con una foto de sus pecados. Terminan en cualquier parte, terminan sin sacramentos. Hay algunos ex fraternidad que se hicieron ser vacantistas que no tienen los santos óleos, no pueden dar extremación porque ya no hay santos óleos. No habrá vocaciones tampoco, porque está toda la fraternidad corrupta y infiltrada, la fraternidad feleísta, contra el Consejo Fele, y con eso terminan en cualquier parte. Por eso que también yo me puedo considerar un sacerdote de la fraternidad, puede considerarse medio, no digo especialista en ser vacantismo, no por serlo, sino de saber el problema de si uno cae en eso. Pero nada más se hace muy apocalíptico. Bueno, y la posición de Monseñor va a ser de una no obediencia a falsas órdenes, o sea, un no querer consentir en una obediencia ciega, pero reconociendo la potestad que tiene, como un padre de familia, que quizás es un padre que tiene su defecto, que quizás está una adicción al alcohol y que pierde, o sea, quiere dar órdenes, pero las da cualquier cosa, porque está el pobre sumido por el alcohol, pero no deja de ser padre. Y la fraternidad va a estar muy prevenida, por eso que nuestra postura es muy clara y no es sotoboche como muchos conservadores que se quedan ahí pululando. Porque vamos a decir, una orden que viene de una autoridad, pero sí, esa, no por ser autoridad, puede desligarse de la verdad y de la santidad, de la moral. Es una orden que no corresponde a la verdad, a la doctrina y a la moral, puede terminar siendo una orden maquiavélica y un ejercicio del poder maquiavélico, donde ya no hay correspondencia sino a lo que yo digo porque yo lo digo. Y eso es lo que hace que la congregación se mantenga como muy claramente contra esa falsa obediencia. Quedan varios interrogantes, porque he presentado el problema, pero no he dado la solución más de base. O sea, ¿cómo podemos decir que uno los reconoce como autoridad? Porque así lo hacemos. Y cómo también confrontamos con ellos diciendo: yo a esto no obedezco. Quedará para la próxima charla. Vamos a rezar, que después de la oración, que a su disposición se una pregunta. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito